Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Feliz sábado. El Señor ha permitido que nos reunamos para estudiar su palabra y vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática en esta mañana. Entramos a una nueva lección. Es la primera lección de este año 2023. Y es una lección, creo que es importante para nosotros. Usted puede ver en pantalla el título: Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y desde el título nosotros sabemos de que la lección nos habla de la buena administración, conocido en términos adventistas como la mayordomía cristiana. Un mayordomo es un administrador es un mayordomo. Dentro de nuestra iglesia siempre hemos hablado de la mayordomía. De hecho, tenemos un libro del Espíritu de Profecía que lleva por título La mayordomía cristiana. Y muchas veces hemos escuchado dentro de la iglesia de cuando hablamos de la mayordomía cristiana, se habla de 5 T's, que es lo que abarca toda la mayordomía cristiana. ¿Sabrán qué significa las 5 T's? La primera de ellos, aquí lo dijeron, tiempo. La segunda, talentos. Los talentos, ¿ok? Otro, a ver, los tesoros, lo que el Señor nos ha dado en las cosas materiales. Otro más, vamos, 3. Otro más, el templo, que no es otra cosa que el cuidado del cuerpo, una buena administración del cuerpo. Y la quinta T la dijeron aquí. ¿Cuál es la quinta T? Es una T que fue agregada años después. Al principio hablábamos de 4 T's. Ahora hablamos de 5 T's, que yo creo que está bien, que es tierra, que es la administración que hacemos nosotros de la tierra, el cuidado de la tierra. Saben que eh, el hecho de hacer agricultura orgánica sin ser especialistas en esto es muy difícil. Los diferentes frutos y verduras que llegan a nuestra mesa es el resultado de una agricultura que es hecha tanto con pesticidas como con abonos sintéticos que dañan la tierra, dañan los microorganismos. Y cuando nosotros queremos ser amigables con la tierra, tenemos que utilizar otro tipo de abonos y otro tipo de insecticidas para poder luchar contra todas las amenazas que hay que están en contra del fruto, la verdura que sembraste, pero a la vez no dañar los microorganismos. Si usted, por ejemplo, le echa normalmente lo que utilizan en la agricultura de hoy a lo que nosotros estamos haciendo, lo que va a lograr es matar a primero lo que van a sufrir y morir son las lombrices, que no pueden vivir en una tierra donde se esté echando veneno. Así que también tiene que haber una buena administración de la tierra. Y yo diría una T más, que involucra las 5 T's. ¿Qué creen? ¿Qué palabra viene ahí? ¿Qué palabra viene? Una sola T que involucra las 5 T's, abarca las 5 T's. Todo. Todo es de Dios y todo debe ser administrado como que es de Dios. ¿Ok? Entonces la lección de este trimestre nos va a enseñar en cuanto a la administración o la mayordomía. El versículo primero les muestro el, el título de la lección de esta semana es Parte de la familia de Dios.
Usted recordará que el salmista dice en Salmos capítulo 8, verso 6 en adelante, hablando del hombre, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, bestias del campo, las aves del cielo, todo de lo que está en la tierra. Esa es la administración que Dios le ha dado al hombre y nos bendice con los recursos que Él nos da y nos ha encomendado ser sus administradores, ¿ok? Hoy vamos a ver la administración de Dios, que Dios quiere que tengamos por formar parte de la familia de Dios. Cuando usted forma parte de la familia de Dios, usted tiene que administrar bien las cosas, porque es parte de la familia. Vamos a ir primero, en esta primera lección, parte de la familia de Dios. Y hay un versículo de memoria, primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 1. Miren qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Para empezar este año, ¿alguien aprendió de memoria el versículo? ¿Algún hermano, alguna hermana aprendió de memoria el versículo? Yo. ¿Aún no tenían la lección? No lo sé. Hermana Celide, buenos días, feliz sábado. Buen día, Adelante, hermanos. hermana. Feliz sábado para todos los hermanos. Miren, qué gran amor nos ha prodigado el Padre, de ser llamados hijos de Dios. Primera de Juan 3:1. No me lo he copiado por si acaso, hermano Isaías. Está bien, hermano. Amén. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más aprendió el verso de memoria? Yo, hermanito, feliz sábado. Feliz sábado, hermana. Primero de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo ha conocido a Él. Amén. Gracias, hermana Jessica. Bien, no, según la estadística, no creo que alguien más haya aprendido el texto, así que vamos a continuar el estudio de la lección de esta semana. Nos lleva a entender los privilegios y las responsabilidades de formar parte de la familia de Dios, porque hay deberes y derechos que tenemos que saber y entender. El día domingo lleva por título Somos parte de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Y podría preguntar a los que están aquí, ¿todo el mundo es parte de la familia de Dios? ¿Todos forman parte de la familia de Dios? ¿Todos los seres creados, hablando de los humanos, son parte de la familia de Dios? Aquí dicen que no. Si usted tiene alguna idea distinta, puede escribirlo ahí. El apóstol Pablo, en Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dios une a su creación como una familia. ¿Ok? Dios une a su creación como una familia. Siempre lo ha visto así, siempre lo ha querido así. Pero existe un elemento que ha causado división dentro de la familia de Dios. El universo entero que no ha conocido pecado está unido como una familia. Pero cuando el diablo se revela, él ya no forma parte de la familia de Dios. Y lo mismo ocurre en la tierra. Cuando Adán y Eva son creados, forman parte de la iglesia o la familia de Dios. Pero cuando el hombre peca, deja de formar parte de la familia de nuestro Señor. El apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 29,
dice la condición para formar parte de la familia de Dios. Dice, y si vosotros, recuerde que sí, es condicional, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si le perteneces a Cristo, ahora usted dirá, todos le pertenecemos a Cristo, pues todos hemos sido creados por Cristo. Y si somos creados por Cristo, todos le pertenecemos. Alguno que lee la escritura de esa manera dirá, entonces todos somos parte de la familia de Dios. El borracho empedernido que va a las cantinas todo el tiempo también es mi hermano y es familia de Dios. Pero eso no es lo que indica el texto. El texto dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa. Ser de Cristo no significa ser creado por Cristo, significa más que eso, y eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero fíjense cómo el apóstol dice que si nosotros somos de Cristo, ahora somos linaje ¿de quién? De Abraham, es decir, nos unimos en una sangre, somos familia, somos herederos de las promesas. ¿Me entiende? Lo profundo de lo que dice el apóstol Pablo, usted no puede heredar los bienes materiales de su vecino porque usted no pertenece a su familia. Si los dueños de un lugar fallecen, los bienes materiales son para su familia. Ahora, la Biblia está diciendo de que si nosotros somos de Cristo, somos linaje de Abraham y somos herederos de las promesas. Y el mismo apóstol dice un versículo antes, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos son uno en Cristo, sin importar el color de la piel, sin importar el país de donde son, sin importar el género, todos son uno en Cristo. Y lo recalca, en Cristo. Cuando uno se une a Cristo, automáticamente eres parte de la familia de Dios. Por eso que el Señor Jesús enseña en esa oración que es conocida como la oración modelo, dice en Mateo capítulo 6, versículo 9, ustedes pues oren así, Padre nuestro. ¿A quién se estaba dirigiendo? Al pueblo de Dios. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, que somos una familia con un solo Padre, que es nuestro Dios. Miren cómo lo presenta la sierva del Señor en el libro El Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 89. Jesús nos enseña a llamar a su Padre como nuestro Padre. No se avergüenza de llamarnos hermanos. Tan dispuesto y ansioso está el corazón del Salvador a recibirnos como miembros de la familia de Dios, que desde las primeras palabras que debemos emplear para acercarnos a Dios, Él expresa la seguridad de nuestra relación divina. Padre nuestro. Ahora fíjense que el cielo está ansioso porque nosotros formemos parte de la familia de Dios y por eso nos invita a llamar Padre. Cuando nosotros vemos esto, y no sé cuántos tuvieron una buena relación con su padre o en todo caso con su madre, y usted puede decirle, necesito tal dinero y se lo prestan, si lo tiene claro, un plato de comida, dame esto, y hay una relación con los padres tan cercana que uno está seguro que los padres van a responder de manera positiva a cualquier pedido. Uno no se avergüenza a veces de pedirle a los padres
pues sabe que son sus padres y lo más probable es que no les rechacen. Ahora, la Biblia presenta que esa misma relación que tenemos con los padres terrenales, deberíamos tenerlo con nuestro Padre Celestial. Y nosotros somos conscientes de que la relación con nuestros padres terrenales hoy por hoy es de más confianza, de más cercanía que con nuestro Padre Celestial. Uno no va y le pide al Padre Celestial, ayúdame a pagar mi luz, ayúdame a obtener esto. Cuando uno sabe que los padres terrenales lo tienen, lo más seguro es que se lo pidamos a ellos que a nuestro Padre Celestial. Pues esto es un error. El Señor Jesús enseñaba y decía, si vuestros padres en la tierra, cuando su hijo le pide un pan, no le da una piedra, y cuando piden un pescado, no le da una serpiente, cuánto más vuestro Padre Celestial que está en los cielos. Es decir, que el Señor Jesús estaba tratando de enseñar y demostrar que nuestro Padre Celestial tiene aún más disposición de darnos lo que necesitamos, lo que es para nuestro bien, que vuestro Padre en la tierra. ¿Lo entiende así o lo cree así? Pues si no lo entiende o lo cree de esa manera, no creo de que tengamos una relación como Dios quiere que tengamos con Él. La cita dice, además, aquí se anuncia la verdad maravillosa, tan alentadora y consoladora de que Dios nos ama como ama a su Hijo. Si yo le pregunto a usted y usted tendría que poner una escala del 1 al 10, ¿ok? Siendo 10 la máxima nota y 1 la peor nota, ¿cuánto ama el Padre a Jesús? ¿Cuánto? Y la respuesta es 10, pero algunos quieren decir más que 10. 100, 1000. Yo le pregunto a usted, ¿por qué? Porque es su hijo. Y si le pregunto, ¿cuánto lo ama el Padre a usted? Del 1 al 10, ¿cuánto pondría usted? La inspiración dice que Dios nos ama como ama a su Hijo. Dios nos ama como ama a su Hijo. Ahora, así como es difícil para nosotros amar a una persona que no es nuestra sangre, como nuestro propio hijo, ¿es difícil o no? ¿Se hace difícil darle los mismos privilegios? ¿Se hace difícil o no? Gastar el mismo dinero en una persona que no es nuestro hijo con el que es. Ciertamente hay una separación. Uno invierte más, confía más, da más por un hijo sanguíneo que por uno que no lo es. Ahora el Señor enseña de que Él nos ama a nosotros como ama a Jesús. ¿Entiende la profundidad de lo que Dios está diciendo? ¿Cuánto nos ama el Señor? Usted dirá, ¿cómo me puede amar como a Jesús si yo no soy su hijo? ¿Saben cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Le pertenecemos por creación. Ahora, hablando el tema del pecado, cuando entra el pecado y pecamos, nosotros nos hacemos enemigos de Dios. Ahora, Él obra para que volvamos a Él. ¿Se acuerda la parábola del hijo pródigo? La parábola del hijo pródigo expresa lo que Dios quiere hacer con el hombre. Un hijo que le dice, Padre, dame lo que me toca, me voy. Les pregunto, ¿cuándo se da la herencia? Usted puede leerlo, la sierva del Señor dice de que comúnmente la herencia se daba cuando el padre estaba muerto y el hijo recibía la herencia. Este hijo estaba pidiendo su herencia cuando el padre estaba vivo. ¿Por qué? Porque para el hijo pródigo, el hijo que gastaba mucho, su padre ya no, él no quería aceptar a su padre como padre.
y quería la herencia, dando a entender de que su padre para él ya estaba muerto. Y quería lo que le tocaba y se aleja de Dios, o de su padre, perdón. Eso pasa con nosotros. ¿Cómo volvemos a ser hijos? Cuando usted acepta al Hijo de Dios, Dios en la Biblia utiliza una palabra. Dios te adopta. Aunque Él te creó y tiene derecho sobre ti, Dios no hace valer ese derecho a la fuerza. Él respeta tu voluntad. Él quiere convencerte de que te ama y que quiere ser tu padre. Y cuando tú aceptas que Dios te ama, entonces Él te adopta. Jesús viene para que esa adopción se haga posible. En el libro de Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, usted tiene su Biblia a mano, abra. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El apóstol está diciendo, cuando se cumplió el tiempo, el kairos, el tiempo de Dios, entonces Dios mandó a Jesús a la tierra. Ahora, ¿para qué lo mandó? En el versículo 5 de Gálatas 4 dice, ¿para qué lo mandó? A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos, ¿qué cosa? La adopción de hijos. Jesús vino y se hizo hombre, es decir, probó nuestra naturaleza, obtuvo victoria sobre el pecado con un propósito. ¿Cuál propósito? Que recibiésemos ¿qué? ¿Adopción de quién? De Dios. Ese es el propósito. Recibir adopción. Y ahora, en su carta a los romanos, el apóstol Pablo dice, lean por favor, miren, Romanos 8:15. Acá hay una verdad importante para nosotros. Romanos 8:15, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de ¿qué? De adopción como hijos, por el cual, dice el apóstol, clamamos, y acá utiliza dos idiomas el apóstol Pablo. Abba, que es arameo, y padre, que es la traducción del griego. Utiliza Abba, padre, arameo y griego, es decir, recibimos la adopción como hijos, por el cual clamamos, Padre, Padre. ¿Se da cuenta? Recibimos la adopción y decimos Padre, Padre. Algunos, y de hecho yo lo entendí así, que cuando se escribe la palabra Abba, el arameo Abba, se dice, algunos dicen de que era la forma íntima, como llamaban los hijos a sus padres. Así que se traducía o lo entendían como papito. Relación íntima. Ahora yo quiero que entendamos lo que está diciendo el apóstol. Dice que cuando tú eres adoptado como hijo, por la cual clamamos, Padre, Padre, Abba, Padre. ¿Ok? El diccionario de Strong, una herramienta muy útil, dice, por ejemplo, ¿qué significa clamar? De lo que dice el apóstol, la cual clamamos. Clamar, ¿ok? Viene del griego craso. Viene del griego craso, que su definición, repito, la palabra clamar que utiliza el apóstol aquí, por la cual clamamos, es la palabra griega craso, que viene de graznar como un cuervo, de gritar, de llamar a gritos, de chillar, de exclamar, de llamar. Y la definición es prorrumpir en alta voz, dar voces,
clamar, alzar la voz. Eso es lo que está diciendo cuando el apóstol dice, clamamos. Es Abba Padre, es porque estamos clamando a gritos. Expresa emoción. Ahora, fíjense, hermanos, cuando recibes el espíritu de adopción, entonces clamas a gritos, Abba Padre. Entras en una relación más íntima, cercana con Dios, que clamas Abba Padre. Ahora, ¿qué significa clamar Abba Padre? Cuando tratamos de entender esto, hay otro lugar en la Biblia donde encontramos este clamor, Abba Padre. Sorprendentemente lo encontramos en la experiencia de Jesús. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es citar a Jesús. Miren, Marcos capítulo 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, a Juan, y comenzó a entristecerse y angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, miren lo que decía Jesús en el Getsemaní. Miren qué decía Jesús en el Getsemaní. Decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Jesús en su oración decía, Abba, Padre. Ahora, el libro de San Marcos, el evangelista San Marcos decía, y uno puede entender que la oración de Jesús era una oración tranquila, pasiva, pero no se ajusta a nuestro pensamiento. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, cuando estaba diciendo, Abba Padre, estaba clamando. La sierva del Señor dice, en el libro El deseado de toda la gente, página 638, miremosle contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como para evitar ser alejado más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor. Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero aún entonces añade, pero no como yo quiera, sino como tú. Y podría decir que decía el Señor Jesús en su amargo clamor, Abba, Padre, pasa de mí esta copa. Jesús clamaba, Abba, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y dice la sierva del Señor, en este mismo capítulo, que los clamores de Jesús eran muy fuertes y clamaba, Abba Padre, como dice el apóstol en la carta a los romanos. Cuando recibes el espíritu de adopción, clamamos, Abba Padre. Repito, ¿qué significa clamar Abba Padre? ¿En qué condición Jesús clama Abba Padre? Jesús es el que está clamando, el apóstol lo escribe después. ¿Qué significa que yo clame Abba Padre? Y decía Marcos 14:36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú. Jesús, el Hijo de Dios, clama Abba Padre, sometiendo su voluntad voluntariamente a su Padre. Le dice que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Jesús, hermanos, estaba afligido, angustiado, hasta el punto de la muerte. Aún en ese momento, acepta la voluntad de su Padre.
reconoce que los propósitos del Padre son eternos y acepta humildemente, sumisamente, en sumisión, la voluntad del Padre. En esa relación tan cercana, estrecha, en esa comunión del Padre con el Hijo confía plenamente su vida al Padre. A pesar de las circunstancias, aunque todo parece sombrío, aunque parece que lo único que viene para Jesús es una tormenta, él dice: Abba, Padre, no quiero pasar por esto que tú me estás pidiendo, no quiero pasar, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú tienes preparado para mí, porque sé que me amas. Y el Señor Jesús está diciendo: yo sé que nunca, nunca, nunca vas a hacer algo para perjudicarme, para hacerme daño. Por eso Jesús dice y clama: Abba, Padre. Cuando yo clamo Abba, Padre, igual que Jesús, estoy aceptando la voluntad de Dios. Y saben, hermanos, aceptar la voluntad de Dios es el resultado de ser transformados por Jesús. Es el resultado del nuevo nacimiento. Cuando yo experimento la salvación en mi vida, entonces estoy rindiendo mi voluntad a la voluntad de Dios. Él me adopta como su hijo. Y entonces cuando me adopta como su hijo, yo digo, clamo, Abba, Padre. Ahora mi voluntad se sujeta a la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Hebreos, él dice, miren, leámoslo, porque aún, Hebreos 12:4 en adelante, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. No menosprecies la disciplina del Señor. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama disciplina. Si soportáis la disciplina, Dios los trata como ¿qué? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pregunta la escritura, el apóstol. ¿Qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Cuando eres hijo, recibes privilegios. Pero también vas a recibir ¿qué? También vas a recibir ¿qué? Disciplina. Es decir, que cuando Dios me adopta como hijo, yo recibo ¿qué? Un paquete ¿qué? Completo. Cuando yo recibo los privilegios de hijo, también tengo que recibir conjuntamente con los privilegios ¿qué? La disciplina. ¿Y qué es aceptar la disciplina? Hermanos, en la experiencia que he tenido durante todos estos años en escuelas, muchas personas, muchos jóvenes, siempre venían y decían, yo quiero que ustedes sean nuestro padre, que la hermana Rocío sea mi madre. Y querían un trato de hijos. Pero déjenme decirle que la mayoría de ellos no estaban dispuestos a aceptar la disciplina. ¿Qué es aceptar la disciplina? Mire, aceptar la disciplina es que cuando te dicen algo, tú lo aceptas. ¿Me entiende? Ahí es que yo estoy aceptando la disciplina. Por eso el Señor nos ofrece a nosotros privilegios, pero también deberes. No es que Dios te da solamente privilegios.
bendición y bendición y bendición y bendición. ¿Qué más quisiera uno? Dios dice, no, también te voy a dar disciplina. Y pregunta el apóstol, porque si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y cuando las cosas nos salen mal, a veces decimos, Dios me ha abandonado. No, no te ha abandonado, te está disciplinando, te está probando. A ver si soportas. Miren qué dice el apóstol más. Pero si te dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, si te dejas sin disciplina, ¿qué eres? Entonces, si te dejas sin disciplina, ¿qué eres? Bastardo y no hijo. Así que si usted no quiere disciplina de Dios, usted se convierte en un bastardo, uno ilegítimo, uno que no es. El que rechaza la disciplina está diciendo con eso, no, yo no quiero disciplina. De hecho, muchas veces lo he escuchado, no, yo no soy tu hijo. A mí no me disciplines. Yo no soy su hijo. Yo respeto a mis padres nada más. ¿Ok? ¿Está bien? No es hijo. Si no es hijo, tampoco hay ¿qué? Privilegios. Porque si no aceptas la disciplina, entonces eres bastardo y no hijo, dice la escritura. Por eso uno tiene que aceptar deberes y derechos, privilegios y disciplina. ¿Ok? Y miren qué dice más. Miren, el apóstol trata de razonar con nosotros. Dice, además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. Dice el apóstol, ¿sí o no? ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? ¿Por qué recibías la disciplina? Porque hay respeto al padre o a la madre, pero no quieres someterte a la disciplina de Dios. ¿Por qué te quejas tanto? Y dice además el apóstol, verso 10, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos con Él. Verso 11, ciertamente ningún castigo es agradable. ¿O sí? ¿A alguien le gusta que lo castiguen? ¿Le gusta que le digan palabras duras? ¿Que lo corrijan? Y el apóstol dice, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida ¿de qué? Paz y rectitud. Y miren qué dice el apóstol ahora, por lo cual levantaron las manos caídas y las rodillas paralizadas. Por lo cual, dice, es decir, en vista de que las vicisitudes, que las disciplinas son permitidas por un Padre Celestial, sabio, amoroso, con el único propósito de que haya fruto en tu vida, un fruto apacible de justicia. Por lo tanto, porque la disciplina viene por eso, por esta razón, dice, levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, hermanos, las manos caídas y rodillas paralizadas son un símbolo de desánimo, son símbolo de inactividad, representan la contraposición de la paciencia. El cristiano maduro no se cansa, el cristiano maduro no desmaya cuando pasa por la disciplina. No va a dejar caer sus manos ni van a vacilar sus rodillas, porque entiende la naturaleza y el propósito de la disciplina. Tiene confianza en la sabiduría de Dios, en la bondad de su Padre Celestial. Así que el cristiano que acepta a Padre como hijo, destierra todo resentimiento, destierra todo desánimo, toda inactividad y cumple las tareas que Dios le ha dado con valor,
con confianza y con buen ánimo. Hermanos, muchos cristianos sufren de rodillas paralizadas, de manos caídas. En vez de aceptar la disciplina de Dios, comienzan a culpar a otros de las circunstancias desfavorables en que les toca vivir, que se encuentran. Y de esa manera, hermanos, estamos rechazando la oportunidad que nos está proporcionando nuestro Padre Celestial para desarrollar nuestro carácter. Cuando viene la disciplina, muchos que tienen las manos caídas y las rodillas paralizadas comienzan a dar frutos de disensión y de amargura, en vez de frutos apacibles de justicia. La vida es distinta cuando entendemos que todo lo que nos toca vivir es disciplina. Todo es disciplina. Si nos roban, si nos estafan, si nos tratan mal en el trabajo, si tenemos chascos, si nos engañan, si nos hacen doler el corazón, todo es disciplina. Dios nos está enseñando, nos está diciendo: en esta parte eres débil, esta parte te falta, aquí no has desarrollado esto. Y les pregunto a ustedes que están aquí, ¿hasta cuándo el Señor nos va a permitir pasar eso que nos daña? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos la lección. Es decir, que lo que han vivido ayer lo van a volver a pasar. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos la lección. Hasta que digamos: te amo. No, Dios me ayuda a sobrepasar esto. Me puedes estafar, me puedes hacer doler el corazón, pero soy más fuerte en el Señor. Se da cuenta que cada vez que permitimos que nos afecte las pruebas, las aflicciones, ¿cómo nos ponemos espiritualmente? ¿Cómo dice el texto? Con manos caídas y rodillas paralizadas. Pero cuando aceptamos, entonces tenemos una experiencia distinta. ¿Por qué? El apóstol dice: por lo cual levantad las manos caídas, las rodillas paralizadas, y busquen el camino derecho, para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Busque el camino derecho, para que sane el pie que está cojo. Ahora, en vez de pie cojo, ponga el alma coja, el alma que está dolida. El corazón que tiene odio, que tiene venganza, resentimiento. Tiene que sanar. Tiene que curar. ¿Me comprende? Porque si no sana, sigue herido. Y cuando sigue herido, usted ha tenido algún dolor en el cuerpo, en el brazo. Cuando le tocan, ¿cómo reacciona usted? ¿Cómo reacciona cuando le tocan ese lugar herido? ¿Le duele o no? Claro que sí. Y quita el brazo rápido y reacciona, dice: no me toque, me duele. ¿Me comprende? Porque está herido. Mientras siga herido, somos susceptibles a ser dañados. ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Qué es lo que hacía Cristo? Remitía todo al Padre. Cuando eran injustos con él, él remitía al Padre. Cuando tú entiendes que tienes un Padre que te ama, tú aceptas lo que él dice. Y si él dice: vas al norte, ¿tú hacia dónde vas? Si tú querías ir al sur, ¿qué haces? Él sabe qué es lo mejor para mí. Así que yo voy al sur. Si yo quiero comprarme un auto y Dios dice no, tú dices: Dios sabe lo que es mejor para mí. Hermanos, porque es tan, pero tan fácil que el ser humano haga su voluntad. Y Cristo dice: Abba, Padre, no hago mi voluntad, haz tu voluntad en mí. Eso es lo que quiero. ¿Cuánto nos ama nuestro Dios? ¿Cuánto nos ama nuestro Padre? Responde en tu mente o en voz alta si deseas.
¿Cuánto crees tú que te ama el Padre, nuestro Padre? A pesar de la disciplina, ¿sí lo crees que te ama? Cuando tú entiendes que todo lo que te pasa para bien. Todo lo que te pasa para bien. Siempre hay algo, hermano. Siempre hay algo. Todo lo que te pasa a los hijos de Dios, todo le viene a qué? A bien. ¿Cuándo vamos a saber eso? En el cielo. El día de ayer yo sufrí un accidente, una caída. Llegó el agua, el piso estaba mojado, yo resbalé y me caí de cara en una grada que estaba muy filuda y me reventé por dentro y empezó a salir sangre y si usted me ve tengo la cara hinchada. Yo no pensaba compartir hoy, pero yo creo que yo considero que algo de bueno el Señor quiere conmigo y de repente no lo sé ahora y de repente lo voy a saber en el cielo, pero Dios tiene algo bueno en todo lo que pasa. Dios está disciplinándonos de manera constante. Quizá me estaba diciendo, hey, cómprate otras sandalias, con esa te vas a caer peor. No lo sé, pero Dios tiene lecciones. Si tú empiezas a ver todo lo que te pasa como lecciones, como disciplina, entonces puedes decirle, Señor, puedo decir al Señor, ayer me dio duro, pero Él está disciplinándonos constantemente. Cuando entiendes que te ama, no hay nada que puedas interpretar para tu mal, sino como un Dios amante. Imagínese usted que ha estado por mucho tiempo viviendo en la indisciplina. Y ahora entra la familia de Dios. ¿Qué es lo que hace el Padre? Hijo, hija, ahora yo te voy a enseñar. Y nos va a disciplinar. Y nos va a doler. No nos va a gustar. No nos va a gustar. Nos gusta que nos hablen serios. ¿Le gusta que le hablen serio? ¿Le gusta? Reacciona. Uno reacciona y dice, no, no me hables así. A nadie le gusta. Cuando lo entendemos de parte de Dios, entonces podemos entender. Y esto no viene de parte de Dios. Cuando yo entiendo que la persona que me está corrigiendo, disciplinando, me ama y quiere lo mejor para mí, yo lo acepto. Yo digo, háblame más, corrígeme. Si así voy a ser sano, entonces corrígeme, disciplíname. Porque eso es lo que dice el apóstol, busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Eso es lo que muestra la Escritura. Y pregunto de nuevo, ¿cuánto te ama Dios el Padre? ¿Cuánto crees que te ama? A pesar de la disciplina que te está tocando vivir o de la que está saliendo o de la que te tocó vivir, ¿crees que el Señor te ama? Y uno tiene que decir sí, porque sé que lo hace para mi bien. Lo hace porque sabe que es mejor para mí. Quiero compartir, yo sé que la hora ha pasado, pero quiero compartir esta cita. Dice, todo el amor paterno que se haya transmitido de generación a generación por medio de los corazones humanos, todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres, son tan solo como una gota del ilimitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las Escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios os ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y sin embargo, queda infinitamente más allá. Podéis estudiar este amor durante siglos sin comprender nunca plenamente la longura y la anchura, la profundidad
y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo a fin de que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiemos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y en el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. ¿Cuánto te ama el Señor? No lo podemos entender. Nos ama de manera profunda, más que nuestros padres aquí en la tierra. Cuando yo entiendo un poquito del amor de Dios, entonces yo le voy a dejar mi vida a Él. Yo voy a dejar mis manos en la vida de mi Padre. Y ahí venía el siguiente día que no lo vamos a tocar, porque ahora yo entiendo que el dueño del mundo es el dueño de todo lo que tengo. Ahora yo entiendo que mi vida le pertenece a Él. Y ahora yo puedo amar y confiar en un Dios que me ama tanto. Le puedo confiar mi vida. Le puedo confiar mi voluntad. ¿Recuerda lo que dice el apóstol Pablo? Que él dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Se me fue el texto. Se me fue el texto en la cabeza. Dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice el apóstol. Y ya no vivo yo. Usted puede decir lo mismo, ya no vivo yo. Puede decirlo, ya no vivo yo. Si ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, mi voluntad está muerta. Esa es la vida de Jesús. Clamaba, Abba, Padre, si puedes, no quiero beber esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Y a veces yo no deseo pasar esa experiencia dolorosa de entrega, de renunciar a mis planes, a mis sueños, a lo que yo quiero. Pero le pregunto a usted le preguntó al Señor Jesús o al Padre si es su voluntad lo que quieres hacer, dónde quieres ir, dónde te quieres educar. El renunciar es duro, pero si es la voluntad del Padre es la mejor opción. Cuando yo entiendo el amor de Dios, yo puedo amar a Dios y puedo confiarle en mi vida, mi voluntad es muerta. Ya no vivo yo. Tiene que vivir Cristo en mí. Y esa es la experiencia de haber entendido que tenemos un Padre amoroso en los cielos, que nos ama de manera profunda, hermanos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a entender ese amor, que no es un sentimiento, porque no es porque usted siente que Dios lo ama, es el resultado de conocerlo a través de su palabra, a través de meditar en su palabra, a través de la oración cuando tengo un momento de angustia y le digo, Señor, ayúdame, y el Señor me da la mano en ese momento de angustia. Y entonces yo sé que hay un Dios que me ama, pero tienes que ir a Él, tienes que hablar con Él, tienes que pedirle. Y a veces, hermanos, Dios permite que estemos en momentos totalmente acorralados, donde ya no hay solución ni para izquierda, ni para derecha, ni para el amigo, ni el padre, nada. Cuando me encuentro totalmente solo, yo le digo, Señor, ayúdame. El Señor dice, este era el tiempo que yo esperaba. Que quites de tu vida toda confianza propia y vengas a mí. Cuando yo quito eso de mi vida y voy al Señor, es el momento de Dios. Ahora, Dios se fortalece en nuestra debilidad. Así que no es malo decir, soy débil, Señor, no puedo. Porque Dios va a fortalecerse en nosotros.
pero tenemos que entender que Él nos ama. Dios bendiga su palabra, hermanos. Vamos a cantar.